días, iglesia. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Qué bueno poder arrancar juntos una mañana más, acercándonos a Dios y acercándonos a su palabra para ver qué es lo nuevo que Él tiene preparado hoy para cada uno de nosotros. Los invito a que podamos leer una historia que se encuentra en Juan 21 desde el versículo 1. Dice así. Más tarde, Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, Amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo de quien Jesús amaba les dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron a la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para todos ellos. Pescado a la brasa y pan. Muy bien, ahora que ya leímos esta historia, déjenme hacer algunos comentarios porque me resulta muy interesante el hecho, ¿no? De que los discípulos ya habían pasado con Jesús durante sus 3 años de ministerio. Él ya había muerto y había resucitado. Y pasaron distintas apariciones ya de Jesús. Ya se le había aparecido a las mujeres, y ya se les había aparecido a los discípulos en esa escena que conocemos en la que Tomás le pide poder tocar el agujero de los clavos que hubieran usado en su crucifixión. Pero aún así vemos como que los discípulos todavía seguían en un estado medio dubitativo o que podríamos incluso llamar de incredulidad. Y en ese estado se refugiaron este grupo de discípulos que eran pescadores antes de haber conocido a Jesús, se refugiaron en aquello que ya conocían, lo cual para ellos, digamos, era lo seguro, ¿no? Habían vuelto a su rutina normal. Y es en esa vuelta a la rutina en la que Jesús se les vuelve a aparecer, ¿no? Y Él nos invita nuevamente a pescar obedeciéndolo, ¿no? Encontramos en los evangelios otras escenas que dicen, en tu palabra echaré la red, ¿no? En la que los discípulos le creen a Jesús. Y en esta última escena, ¿no? Al final del Evangelio de Juan encontramos que se repite un poco esta historia, ¿no? Que Jesús, que todavía los discípulos no tardan en reconocer que los invita a hacer lo que ya habían hecho en su nombre para tener una vez más los mismos resultados, que es una pesca provechosa. Pero lo que me interesa acá, ¿no? Es esto, ¿no? Que los discípulos estaban volviendo a su rutina, volviendo a sus vidas, y Jesús aparece ahí tranquilo y les hace una invitación que recuerda, capaz a tiempos pasados, que los discípulos en este momento capaz que estaban recordando con una mezcla de sentimientos, ¿no? Con alegría por lo que había pasado y lo que habían compartido con Jesús, pero también por tristeza por estar en esta situación de no entender qué pasaba bien con Jesús, si verdaderamente había resucitado o, o no, ¿no? Seguían en esa especie de incredulidad. Y es en este contexto, ¿no? Que vemos que Pedro, impulsivo como siempre,
salta de vuelta hacia Jesús y va a su encuentro, ¿no? Va a su encuentro por el agua y no le importa en ese momento lo que dirán los demás discípulos o mojarse, nada, ¿no? Él sale una vez más al encuentro con Jesús. Y Jesús tenía preparado un desayuno para ellos. Y acá, ahora que ya comenté un poquito esta historia, permítanme pasar a hacer a comentar ahora sí algunos detalles que sí me llamaron la atención y de los que creo que podemos terminar aprendiendo nosotros también bastante. Y una cosa que yo hago es ponerme a pensar qué es lo que habrá pasado por la mente de Pedro, ¿no? Pensemos que la última conversación que conocemos que él tuvo hasta este momento en el que se tira al mar con Jesús es aquella en la que lo negó, ¿no? Pero yo creo que Pedro, en cierta forma, a pesar de que tenía dudas, a pesar de que no sabía bien qué estaba pasando y qué iba a pasar con ellos, había algo en su interior que era lo que ya Jesús había sembrado en ellos, que lo estaba impulsando, ¿no? Y le estaba diciendo, estás volviendo a la rutina, pero tu llamado es algo más grande, ¿no? Porque ya tenía ese llamado de que iba a ser pescador de hombres y no solo de pescados, ¿no? Entonces, en este momento, cuando se da la oportunidad, es como que esa, esas promesas que ya habían sido sembradas, como que en este instante le cae la ficha a Pedro, ¿no? A pesar de que ya tenía el encuentro, es como que a veces tardamos, ¿no? En que nos caiga la ficha, pero cuando verdaderamente le cae la ficha es como, ya está, no lo pienso, porque es Dios que está ahí. Y es en Dios que tengo todo mi futuro y tengo todo lo que necesito, ¿no? Entonces yo voy, porque en serio le cayó la ficha. Dijo, ahora sí, ya no hay excusa, ya no hay rutina que valga, ya no hay otra vida que valga, más que seguirlo a él que resucitó en serio y está ahí, ¿no? Y Jesús no solo estaba ahí, sino que estaba dispuesto a recibirlos a cada uno de ellos, ¿no? Con ese pescado que ya estaba en las brasas. Y vemos que después de haber tenido esta escena, lo que sigue es la conversación de Jesús con Pedro que culmina en en ese intercambio que conocemos todos, que es me amas, apacienta mis ovejas, ¿no? En esa reconducción del completa de la vida de Pedro y afirmación en su llamado y en el ministerio que Dios había preparado para él, ¿no? De ser pastor de la iglesia. Entonces vemos este hecho, ¿no? Que en una sola escena, todo lo que Dios había trabajado en 3 años, cuando a Pedro le cae la ficha le empieza a caer la ficha estando ahí en la barca, culmina después de haber compartido un desayuno con Jesús, termina marcando ahora sí lo que va a ser el resto de su vida. Y hace unas semanas también compartíamos en la reunión de oración sobre los discípulos que también, después de la muerte de Jesús, como que quisieron escapar y volver a sus vidas y estaban camino a Emaús y se encontraron en ese camino de Emaús con Jesús. Y al principio tampoco lo reconocieron, ¿no? Pero dice que él les compartió las escrituras y cuando se sentaron en la mesa, él partió el pan y fueron abiertos sus ojos. Y dice que les ardía el corazón por todo lo que habían compartido porque sabían que había algo distinto en él.
¿no? Entonces, vemos eso, todos podemos tener la tendencia a escaparnos, a cerrarnos y a volver al estado en el que capaz que en algún momento nos sentíamos más cómodos. Pero es en ese estado que Jesús también va a aparecer. Y si en nuestro corazón tenemos esta actitud y la verdad que entiendo que hay algo más, y quiero eso algo más, aunque no entiendo cómo, es en ese momento en el que el Espíritu Santo ministra directamente y abre nuestros ojos. Y son abiertos nuestros ojos a la realidad de lo que Jesús tiene preparado. Entendemos lo que Jesús hizo y lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Y no nos queda más que acercarnos a Él. Y no nos queda más que buscarlo a Él de vuelta con nuevas ganas, con un espíritu renovado en Él para ver lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y lo demás pasa a segundo plano, porque es algo lo nuevo que Él está trabajando. Y, y una vez que entendemos eso y compartimos con Él, y nuestro corazón empieza a arder de nuevas formas, porque de igual forma que trabajamos en este tiempo de ayuno y estudiamos las iglesias, es volver una vez más al primer amor que capaz que un poquito se enfrió. Y en eso, cuando arde el corazón y entendemos lo que Jesús quiere porque nos sentamos capaz que a la mesa o capaz que simplemente a desayunar de cualquier forma, porque también vemos esta escena que desayunaron en la playa unos pescados, ¿no? Aún eso puede ser lo suficientemente justo para volverte a enfocar en lo que verdaderamente vale y en lo que Dios tiene preparado para vos. Esa pequeña escena marcó la vida de Pedro. Esa escena en la playa definió su destino. ¿Y quién dice que capaz que ya desayunaste, capaz que no? Pero si no desayunaste hoy, ¿quién dice que tu búsqueda de hoy, a una hora que no terminemos el devocional y te sientes a tomar, espero que el café, no te desafíe y te reafirme en lo que Dios tiene preparado para vos? ¿Les parece si oramos? Señor Jesús, papá, yo te doy gracias por este día, yo te doy gracias, papá, por lo que pude compartir y yo te pido que los que estén escuchando puedan aceptar esta invitación que vos tenés para con ellos, de acercarse a vos de, con expectativas nuevas, dispuestos a ver lo que vos querés hacer, ¿no? Si sea dar alguna palabra nueva o reafirmarnos en lo que venimos trabajando, en lo que vos nos venís hablando. Yo te pido que en serio nos sorprendas y que a pesar de que capaz que querramos a veces volver a las situaciones que conocemos o podemos manejar, yo te pido que aparezcas ahí, tranquilo, en la playa y nos hables y tengamos la viveza de decir, ese es el Señor, y salir a vos y encontrarnos en ese momento. Yo te doy gracias, papá, porque vos siempre estás con los brazos abiertos para recibirnos y para abrazarnos, corregirnos con amor y reenfocarnos, marcándonos la dirección que en tu corazón está para nosotros. Y nosotros descubrimos en tu corazón cuando conecta con el nuestro. Y descubrimos cuando nuestro corazón conecta con el tuyo. Y empieza a arder. Porque estamos con vos. Y, y vos sos todo.
Te doy gracias una vez más, Jesús, y te pido que en serio los que están escuchando este audio puedan aceptar esta invitación. Gracias una vez más, en tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, iglesia.